tanta riqueza espiritual y tantas facultades naturales, ahora mal utilizadas, sirvieron para que todos terminaran más confundidos, dejándose seducir por sus propias creaciones de oscuridad, y entonces llegó la envidia, la vanidad, el orgullo, la soberbia, el egoísmo y el don de mando, esclavizándose los unos a los otros, despreciando así la ciencia del Creador, atreviéndose a querer ser y saber más y más que Él. Convirtieron los caminos de la libertad en esclavitud e ignorancia espiritual, envenenando sus templos con desarmonía, tristeza, amargura. Por todo esto, ahora sus sutiles cuerpos, eran tan pesados como la roca, y la enfermedad comenzó a marchitar rápidamente su hermosura y su refinamiento. Ya no disponían del tiempo suficiente, para cumplir satisfactoriamente con el objetivo de convertirse en sabios del amor, en el seno de la Madre Tierra, y descubrir todos los secretos que el Creador sembró en ella. Lo peor de todo, es que al momento de entregar el cuerpo a la Madre Tierra como algo natural, no como un castigo divino, y en vez de desvanecerse como una mota de algodón entre los poros de la tierra, y entregar su armonía, se entregaba un cadáver que solo servía para convertirse en veneno, en desarmonía, en foco de contaminación y enfermedades para los poros de la tierra y los árboles, para las cristalinas aguas y los aires. Y ahora los espíritus de estos hermanos, libres del cuerpo material, en vez de elevarse y viajar hacia los brazos del Creador, se quedaban estancados aquí en la tierra, confundidos, solo perturbando a sus demás hermanos. Paradójicamente, el hombre pasó de vivir en comunión directa con el Padre Creador y la Madre Naturaleza, a simplemente tener que creer por una fe ciega, que existe un ser superior que nos creó, al que llamaron Dios. De aquí en adelante, solo surgen las grandes creencias del hombre inconsciente. Creencias que con los siglos terminan convirtiéndose en la forma más cruel, venenosa, ruin y sutil, de esclavizar espiritualmente al hermano mundo, para conveniencia de unos pocos. Hoy más que nunca, el mundo está convencido, que todas esas creencias, que terminaron imponiéndose y convirtiéndose en grandes instituciones muy respetadas, o en grandes palacios terrenales de adoración e idolatría, nacieron desde el principio de los tiempos, para que el hombre conociese a Dios, pero realmente eso nunca ha sido así. Para muchos sonarán como una blasfemia todas estas palabras, pero si hoy pudiésemos recordar la razón, del por qué, el Creador nos dio el don de la vida, del por qué decidió crear la Madre Naturaleza como su compañera, tal vez entonces comprenderíamos claramente, que así como el Creador, es quien le da sentido y razón a nuestras vidas, asimismo, nosotros en justa medida le damos sentido y razón a la existencia del Creador. Por tanto, debemos olvidar las malas enseñanzas que el mundo os da, cuando dicen que delante del Creador, somos seres pequeños y hasta insignificantes. Recordando que por el contrario, somos lo más sagrado de su creación divina, porque somos parte de su misma esencia, y como si fuese poco, somos sus muy amados hijos. La enseñanza que el Maestro Jesús desea compartir con todos sus hermanos, que aún habitan en el paraíso terráqueo, que por egoísmo solo buscan una salvación individual para su espíritu, y salir de este mundo oscuro y triste, olvidándose del sufrimiento de sus demás hermanos. Es precisamente aprender a amar y servir al prójimo, como si te amaras y te sirvieras a ti mismo. Solo de esta manera, una vez alcances los méritos para vivir en los mundos divinos y gozar de la presencia de vuestro Padre, solamente en ese instante comprenderás lo valioso que eres acá entre la hermandad que aún está encarnada, que solo vive triste y adolorida, y la imperiosa necesidad de ayudar a extender un poco esa sabiduría divina o ciencia, que ha puesto en tu cerebro y en tus labios. Sabiduría que es completamente desconocida entre la hermandad que está dormida, y de la cual el hermano mundo huye, al escuchar algunas palabritas, porque suenan perturbadoras ante la insensatez del hombre. Hoy nadie quiere reconocer la verdadera luz y el verdadero amor del Creador. Entonces muy pocos atenderán con amor, pero esos pocos algún día pueden ser recogidos nuevamente en el seno de vuestro Padre, y se convertirán en multiplicadores de la luz y del amor infinito. Todo el que acepta de buena voluntad ser mensajero del Creador, deberá estar dispuesto al desprecio, al insulto, al maltrato, al señalamiento, a la habladuría. Pero vuestro Padre siempre os dará el valor, la fuerza y la fortaleza, para soportar todo con amor.
He aquí la verdadera grandeza del Espíritu de Jesús, que nadie ha querido comprender, porque solo Él ha soportado lo que nadie más ha querido soportar, solo porque tiene verdadero amor por el prójimo. Porque desde muy niño, en casi todas sus existencias en la Madre Tierra, recuerda claramente la razón de su existir, sabiendo quién es, quién ha sido, de dónde ha venido y para dónde va. Enseñando quién es vuestro Padre el Creador, quién es vuestra Madre Naturaleza y qué son vuestras esencias. Pero que de los muchos seres angelicales que han intentado seguir su ejemplo, la mayoría olvidan a que han bajado, porque aún para un ser de luz, es un verdadero horror, bajar a este mundo oscuro e ignorante, que más bien parece un pantano oscuro, donde solo habitan fieras y larvas dolorosas. Para concluir, deseo compartir una reflexión que tal vez algún día, haga necesario reescribir la mal llamada prehistoria. Si el hombre de hoy, que se dice sabio terrenal, intentara por un segundo dejar a un lado su orgullo y su soberbia, comprendiendo que el hombre desde que fue creado, poseía todas las cualidades del Creador, pero atendiendo a su libertad decidió hacer todo lo que quiso, alejándose de la verdadera luz infinita, perdiendo todos los caminos de la grandeza espiritual. Desde entonces, el hombre va de más a menos en todos los aspectos de la vida, llegando a destruir aún su fisonomía y su belleza, como hijos del Creador y de la Madre Naturaleza. Y en una época quedar viviendo como una fiera salvaje en una cueva, perseguido por otros de sus semejantes. Ahora convertidos en gigantescas sombras, que pisotean la Madre Tierra. Pero su misma infinita soberbia, se convirtió en oscuridad espiritual, y llegó la limpieza para la Madre Tierra, arrasando toda esa oscuridad, al atraer grandes cataclismos. A partir de ese momento, todo aquel hermano que sobrevivió, se tuvo que volver a levantar, para despertar todos sus sentidos y todas sus capacidades perdidas, que son inherentes a todos los hijos nítidos del Creador y de la Madre Naturaleza. En todo este proceso de evolución física, que tuvo que experimentar para recuperar su fisonomía original, aunque no toda su belleza y una parte ínfima de su intelecto, solo dejó como evidencia para el hombre científico de hoy, todos sus fósiles y sus restos. Pero que parece, solo sirvieron para confundir más a los sabios terrenales, que terminaron concluyendo que el hombre viene de una evolución, de hombre primitivo, hasta convertirse en el ser de hoy. He aquí el por qué existe la desunión entre la ciencia y la fe, donde unos defienden el evolucionismo, y los otros defienden el creacionismo. Pero se debe entender, que ambas visiones son válidas, cada una en su preciso momento. Y la razón por la cual es difícil converger hacia una única realidad, es porque ambas están fundamentadas en graves errores de apreciación, según los fundamentos en que se apoya cada una. En todo este proceso anterior, el hombre no ha podido volver a recuperar la luz y la sabiduría divina de su esencia. Estas sencillas palabras pueden servir de clave, para que cada uno intente comprender de la mejor manera, que todos los aparentes enigmas desde la antigüedad, que perduran y descrestan al mundo hasta el día de hoy, solo son el desconocimiento de nuestra propia grandeza y sabiduría con la que fuimos creados. Donde nosotros mismos, los seres humanos, siempre hemos sido los protagonistas, llegando a crear desde tiempos remotos, una ciencia y una tecnología sin amor y sin conciencia, y de muchos haber tenido el atrevimiento desde ese entonces, de surcar los cielos, pisoteando y contaminando con su sola presencia y su desarmonía, mundos materiales que aún el hombre no se merecía, ni se merece todavía. Pero vuestro Padre Creador siempre dará libertad total, para que en casos como estos, pretendan conquistar fácilmente los mundos, sin hacer antes un trabajo espiritual a conciencia, y de esta manera, ser merecedores de viajar y habitar libremente en ellos, siendo un perfume. La ciencia de hoy es nada, para toda la sabiduría que perdimos, pero para el hombre de ciencia terrenal, que desconoce la ciencia del Creador, inconscientemente pretende tener acceso corporalmente, con su rudimentaria tecnología, haciendo cada vez, avances aparentemente más desafiantes, pero lo que no entienden, es que en realidad están intentando recrear materialmente una versión rudimentaria, de todas las maravillas y riquezas, que tienen derecho a despertar en el camino de la perfección espiritual, pero como esencias nítidas y puras, en mundos donde todo es luz, perfección, sutileza y conciencia, donde no se necesita un cuerpo físico, y mucho menos de tecnologías de ningún tipo.
Es muy difícil reconocer estas palabras, porque según los sabios terrenales, el hombre viene de menos a más según una evolución absurda, solo porque su propio ego no les permite bajar la cabeza y entender que hubo quien los creara perfectos desde un comienzo, y les brindó toda la libertad, todas sus virtudes y cualidades, de creadores de mundos de luz y de armonía. Si algún día, todos llegásemos a entender la grandeza espiritual, con la que fuimos creados desde un comienzo, por ser hijos de la perfección y de la generosidad infinita, entonces como un llamado a la reflexión, pregunto, ¿será posible llegar a entender algún día, el por qué existe tanto dolor, sufrimiento y enfermedad entre la hermandad, que parece nunca terminará? ¿Por qué ninguno de tantos, que se dicen sabios terrenales de espiritualidad, no se atreve y le enseña al mundo inocente, el por qué le pasa todo lo que le pasa? Porque estas fueron las enseñanzas nítidas que Jesús predicó incansablemente entre sus hermanos. ¿Por qué no le enseñan la realidad espiritual al mundo, en vez de preferir vivir del sudor del trabajo ajeno, alimentando solo la fantasía espiritual? ¿Por qué los grandes líderes espirituales, que tienen voz y voto entre el mundo, no se atreven a enseñarle al prójimo, que todo lo que se hace y se siembra en alegría y tristeza, para sí, y para el prójimo, se lo hace uno mismo y tarde que temprano, en cualquier existencia, tendrá que recoger el mismo fruto que sembró, con alegría o con tristeza, pero en abundancia, porque el que siembra siempre espera recoger su semilla multiplicada? ¿Hasta cuándo, el inocente mundo, que nada sabe, y nada quiere entender, porque nada le dejan conocer, llegará a erradicar definitivamente de su mente y de su esencia, las malas enseñanzas con las cuales manipulan el mundo, como el tal infierno? Enseñanzas nefastas, que solo enseñan los egoístas dioses terrenales, que se han creído la luz del mundo, y la luz no la conocen, y en sus libros de fantasía, solo por el níquel, se aprovechan del carisma del más grande mensajero de todos los tiempos, conocido principalmente como Jesús entre la Madre Tierra. Para quienes deseen profundizar un poco más sobre la Madre Naturaleza, están cordialmente invitados a visitar el mensaje titulado La Madre Naturaleza es la esposa del Creador, publicado el día 26 de diciembre de 2011, que hace parte de los mensajes compartidos en este blog. Todos hemos venido a dejar huella imborrable en el seno de la Madre Naturaleza, no a pasar sin pena ni gloria. Que la luz infinita del Padre Creador los acompañe y el camino sea perfecto. Con mucho cariño. Atentamente. Jeremy. http://lascienciadelasabiduriadivina.blogspot.com. Email. hijo de la madre naturaleza @gmail.com